Hay una frase en este libro que te va a incomodar. Dice que si no tienes dinero, si no tienes pareja, si no tienes el trabajo que quieres, no es porque el mundo esté en tu contra. Es porque no supiste vender. Y no hablamos de productos, hablamos de ti, de tus ideas, de tu manera de pedir un aumento, de cómo convenciste, o no, a alguien de que se quedara en tu vida. Grant Cardone lo dice sin filtro en Vendes o Vendes. Todo en la vida es una venta. Y hoy vamos a desarmar ese libro contigo, pieza por pieza. Quédate hasta el final, porque hay una idea, casi al cierre del libro, que cambia completamente cómo vas a ver tu próxima conversación difícil. Bienvenidos a otro episodio. Soy Leo. Y yo soy Alma. Y hoy hablamos de un libro que, si trabajas en ventas, seguramente ya te lo recomendaron 1000 veces, pero que si no trabajas en ventas, es aún más importante que lo escuches. Vendes o Vendes, de Grant Cardone, un tipo que lleva más de 20 años entrenando vendedores y que arranca el libro con una idea que parece exagerada, hasta que la piensas 2 veces. Él dice que la razón número 1 por la que los negocios fracasan no es la falta de dinero, es la incapacidad de vender lo suficiente, ya sea un producto, un servicio o una idea. Y ahí es donde se pone interesante porque él va más allá del negocio. Dice que todo el tiempo, todos los días, tú estás vendiendo algo, aunque nunca te hayas puesto la etiqueta de vendedor. Vamos a ir por partes, porque este libro tiene una estructura casi de manual de supervivencia, y quiero que lo vivamos así. Empecemos por lo más incómodo. Cardone dice que tienes amigos, porque lograste convencerlos de pasar tiempo contigo. Suena frío dicho así. Suena frío, pero piénsalo. Cuando eras niño y le decías a otro niño, juguemos a esto, y él decía que sí, eso ya era una venta. Le vendiste una idea de cómo pasar la tarde. Y el libro lo lleva a todos lados. Cuando le vendiste a tus papás, la idea de que merecías salir más tarde. Cuando le vendiste a tu pareja, la idea de mudarse contigo. Cuando en una junta, convenciste a tu jefe de que tu propuesta era la correcta. Cardone no está diciendo que manipules a la gente. Está diciendo que influir, persuadir, negociar o simplemente comunicarte con intención ya es vender, lo hagas consciente o no. Y aquí está el giro. Si ya estás vendiendo todo el día sin saberlo, ¿no tendría sentido aprender a hacerlo bien? Porque la alternativa que plantea el título del libro es exactamente esa. ¿Vendes o te venden? Si tú no vendes tu idea, alguien más te va a vender la suya. Si tú no vendes tu visión de vida, la vida te va a vender una versión más cómoda, más pequeña que no elegiste tú. Y ahí es donde entra algo que me pareció durísimo del libro. Cardone dice algo que casi nadie se atreve a decir. La mayoría de la gente que vende en el mundo son amateurs, y por eso la palabra vendedor tiene tan mala fama. Exacto. Cuando alguien te dice no me gustan los vendedores, casi nunca se refiere a un profesional. Se refiere a alguien que empujó, que presionó, que mintió para cerrar un trato. El libro plantea justo lo contrario. Hay algo que se llama venta dura sin presión, es decir, ser directo, ser firme, ser insistente incluso, pero sin manipular. Crear un ambiente donde ambas partes lleguen a un acuerdo, no un ambiente de conflicto. Y para eso, Cardone reduce todo a 2 pasos que suenan simples pero que casi nadie cumple los 2 al mismo tiempo. 1. Creer genuinamente en lo que ofreces. 2. Entender de verdad la necesidad de la otra persona. Y dice algo que me quedó grabado. Mucha gente le tiene miedo o incomodidad al tema del dinero cuando está frente a un cliente. Se ponen nerviosos, bajan la voz, se disculpan casi por cobrar, y esa energía se transmite. Si tú dudas del valor de lo que ofreces, la otra persona lo va a sentir antes de que termines la frase. Y esto me lleva directo al capítulo, que para mí es el corazón del libro. Antes de vender cualquier cosa a cualquier persona, dice Cardone, tienes que venderte tú primero. Literal. Antes de convencer a alguien de comprar tu producto, tú tienes que estar completamente convencido de que es lo mejor que existe. Y aquí Cardone usa una palabra que me encanta. Dice que hay que ser irrazonable en esa convicción. Irrazonable. No dejar ni un solo espacio mental para pensar que puede haber algo mejor en el mercado. No es arrogancia ciega, es eliminar la duda que te frena antes de siquiera abrir la boca. Piénsalo con algo que no sea un producto. Piensa en una idea tuya, un proyecto,
una meta que quieres lograr este año. Si tú mismo, en el fondo, no estás 100% convencido de que vale la pena, ¿cómo esperas que alguien más lo esté? Y esto se conecta con algo que Cardone repite como un mantra. El éxito no es opcional, no es algo que simplemente pasa. Él lo trata casi como una obligación ética contigo mismo. Cuenta que usa un pin que dice 100% para recordarse ese compromiso todos los días. Un símbolo físico de que no hay término medio. Y esa es la primera de 3 cosas que él dice que necesitas para convertirte en alguien que realmente sabe vender. Vamos con el primero, compromiso. Y no cualquier compromiso. Cardone habla de tomar total responsabilidad de si alguien te compra o no. Nada de es que el cliente no tenía presupuesto. Nada de es que no era el momento. Él dice, decide que depende completamente de ti, no de la otra persona. Eso quita excusas, pero también quita comodidad. Totalmente. Y habla de tomar lo que él llama acción masiva. Cuando quieras algo, meterle al menos 10 veces más esfuerzo del que crees necesario. Cuenta una anécdota de un cliente que nunca le regresaba las llamadas, y él lo llamó 15 veces en 72 horas. ¡Wow! 15 llamadas en 3 días. 15. Y ahí es donde muchos dirían, eso es exagerado, hasta un poco desesperado. Y honestamente puede sonar así. Pero el punto de Cardone es que la mayoría de la gente se rinde después del segundo intento, y por eso la mayoría de la gente no logra lo que quiere. El segundo pilar es entrenamiento. Y aquí es interesante porque no habla de un entrenamiento ocasional, habla de entrenar todos los días antes y durante tu actividad, como calentamiento, escuchar audios mientras manejas, conocer tu producto a fondo. Y algo que me pareció muy honesto. Dice que cuando pierdes un cliente frente a la competencia, en vez de solo lamentarte, deberías analizar exactamente por qué esa otra opción se veía más atractiva. Convertir cada no en información. Exacto. Y el tercer pilar es actitud positiva. Cardone dice algo que parece obvio, pero que casi nadie aplica. La gente prioriza sentirse bien en una interacción, por encima incluso de las características del producto. Una buena actitud te permite vender algo más caro, incluso menos de punta que la competencia, simplemente porque la gente disfruta comprarte a ti. Y cuenta que cuando él se comprometió de verdad con las ventas, no solo mejoró su dinero, empezó a vestirse distinto, a cambiar hábitos, a cambiar hasta su forma de hablar. Como si vender bien fuera un efecto dominó sobre toda tu vida. Ahora quiero hablar de algo que conecta directo con la ansiedad que mucha gente siente al vender. El miedo al rechazo. Cardone lo voltea completamente. Dice que el miedo no es una señal de alto, es una señal de que ahí hay una oportunidad de crecer. Que enfrentarte justo a lo que te da miedo, esa llamada que no quieres hacer, esa persona a la que no te atreves a contactar, es lo que construye resiliencia real. Y menciona algo que hoy es todavía más cierto que cuando escribió el libro, que el enemigo número 1 de las ventas no es el rechazo, es el anonimato, ser un desconocido. Por eso habla tanto de mantenerte visible, de construir presencia, de no dejar que tu cartera de prospectos se seque nunca. Prospectar no es algo que haces cuando te urge un cliente, es algo constante. Y hay un concepto suyo que me pareció muy práctico, casi de sentido común, pero que casi nadie hace. Lo llama tu base de poder. Tu base de poder. Que es, literalmente, la gente que ya te conoce y ya confía en ti. Cardone dice que en vez de perseguir solo desconocidos, hay que exprimir primero esa red cercana, porque cada una de esas personas te puede dar, según él, al menos 10 referidos. Y algo que remata la idea. Dice que hay que mantener a tus clientes tan cerca como a tus prospectos. No es cerrar y desaparecer. Es cultivar la relación después de la venta, porque ahí es donde nacen las siguientes ventas. Hasta menciona algo curioso. Usar cada comida, desayuno, comida, cena, como una oportunidad de estar frente a un posible cliente. Llevar la idea de vender a cada rincón del día, sin que se sienta como estar trabajando todo el tiempo, sino como estar construyendo relaciones todo el tiempo. Y llegamos a algo que Cardone deja casi al final. Una lista a la que llama los mandamientos de las ventas. No te los vamos a dar todos, pero hay 3 que me parecen esenciales. El primero, estar orgulloso y ser positivo. No solo conocer las características de lo que ofreces, sino generar en el otro un sentimiento positivo hacia esa oferta. Dice, literal,
que un vendedor inseguro es un mal escucha para el cliente. Nadie quiere comprarle a alguien que no cree en lo suyo. El segundo, vestirte para el éxito. No es vanidad, es que tu imagen construye una marca personal y esa marca genera respeto y confianza antes de que digas una sola palabra. Y el tercero, que para mí es el más poderoso, ver la venta. Es decir, ser capaz de imaginar mentalmente al cliente ya usando, ya disfrutando lo que le ofreces y transmitirle esa imagen para que él también se la imagine. Casi como plantar una escena en la cabeza del otro antes de que suceda de verdad. Y aquí volvemos a la idea del principio. ¿Vendes o te venden? Si tú no vendes tu propia visión, de tu negocio, de tu relación, de la vida que quieres, alguien o algo te va a vender una versión conformista de esa misma vida. Y tú la vas a comprar sin darte cuenta. Así que la pregunta con la que te dejamos hoy es simple, pero incómoda. ¿Qué llevas meses queriendo vender? Una idea, un cambio, una versión tuya. Y no te has atrevido a defenderla con toda esa convicción irrazonable de la que hablamos hoy. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te movió de este resumen. Si te gustó, dale like, compártelo con esa persona que necesita escuchar esto justo hoy y suscríbete para el próximo libro. Nosotros somos Alma Y Leo. Y esto fue Vendes o Vendes.